Bien, un saludo a todos los participantes del curso. Vamos a iniciar nuestro tercer módulo en el que vamos a acercarnos a la parroquia como comunidad de comunidades. Les habla el padre Williams Costa. Vamos a comenzar primeramente con una introducción que nos habla sobre lo que quiere ser este curso. Lo primero es nuestro reconocimiento de que las parroquias están llamadas a ser ese lugar donde se concreta la eclesiología de comunión. Nosotros estamos convencidos de que la parroquia es una de las expresiones más claras de la noción de la Iglesia como pueblo de Dios. Reconocemos además que la parroquia es en América Latina concretamente un lugar privilegiado donde el cual se puede llegar a construir la comunidad cristiana escolapia. Sabemos además que en estos tiempos el Papa Francisco nos invita a superar el clericalismo, un virus que ha infectado a la Iglesia por medio del cual se ha creído que las personas de Iglesia, los sacerdotes, obispos, son de alguna forma o modo sagrados y están por encima de la gente común. Y por esta sacralidad y su relevancia ellos deben ser considerados más importantes y protegidos. Y también introducimos acotando que la sinodalidad es una nota de la Iglesia que dinamiza la necesaria transformación de la parroquia hacia formas y estructuras más evangélicas. Con estas ideas introductorias, con estas convicciones claras desde las cuales nosotros partimos a dar este curso, iniciamos nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el punto de partida? Nosotros decimos, en comunión pues, con lo que ha dicho la Congregación para el Clero en su documento, en su instrucción, el presbítero, pastor y guía de la comunidad parroquial, que la parroquia es una concreta communitas Christi Fidelium, constituida establemente en el ámbito de la iglesia particular y cuya cura pastoral es confiada a un párroco como pastor propio bajo la autoridad del obispo diocesano. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la parroquia es una manera en la que se concretiza, nos lo dice la palabra, la comunidad de los fieles cristianos. Por lo tanto, es el lugar donde la iglesia particular hace posible a la iglesia universal. Por lo tanto, la parroquia es constitutivamente comunidad y es constitutivamente comunidad de comunidades. El mismo documento nos dice que toda la vida de la parroquia, así como el significado de sus tareas apostólicas ante la sociedad, deben ser entendidos y vividos con un sentido de comunión orgánica, y posteriormente vamos a profundizar sobre este concepto, entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Por tanto, de colaboración fraterna y dinámica entre pastores y fieles en el más absoluto respeto de los derechos, deberes y funciones ajenos, donde cada uno tiene sus propias competencias y su propia responsabilidad. Entendemos, por lo tanto, que la parroquia es una manera de visualizar la comunión orgánica, es decir, ese cuerpo en el que ya vamos a profundizar posteriormente, que nos revela la esencia misma de la Iglesia. El mismo documento nos dice: el vínculo intrínseco con la comunidad diocesana y con su obispo, en comunión jerárquica con el sucesor de Pedro, asegura a la comunidad parroquial la pertenencia a la Iglesia universal. Se trata, por tanto, de una pars diócesis, animada por un mismo espíritu de comunión, por una ordenada corresponsabilidad bautismal, por una misma vida litúrgica centrada en la celebración de la Eucaristía. Este pars diocesis, es decir, este ser parte de la diócesis, lo vamos a comprender también como una de las maneras en las que se concreta la nota que estamos estudiando en estos momentos. La parroquia como parte de la diócesis no se entiende solo de manera fragmentada, sino que se entiende que la comunión que se da en la diócesis se da también plenamente en la parroquia, que debe estar llamada a darle cuerpo a un conjunto de comunidades que en ella hacen vida. Una nota que además nos dice esta instrucción es que la parroquia es una comunidad de fe
importante aspecto, y una comunidad orgánica, ya lo decíamos. Es decir, es una comunidad constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, pudiésemos decir aquí en cualquiera de las formas en las que se organiza, en la que el párroco, que representa al obispo diocesano, es el vínculo jerárquico con toda la iglesia particular. Vínculo jerárquico, mas no absoluto ni único. Vamos a ver, si nos da tiempo, algunas de las otras formas en las que las comunidades y los fieles se vinculan dentro de la parroquia. Vamos a acercarnos en este momento a esas 4 notas que acabamos de observar. La primera, decíamos, la parroquia es una communitas Christi Fidelium, es decir, una comunidad de fieles cristianos. En esto queremos recordar lo que nos dice la primera carta de Corintios 12:26, que nos habla de ese hermoso símil del cuerpo y los miembros. Nos dice San Pablo en este extracto de la Biblia: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, que tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Este símil, esta metáfora del cuerpo, nos ayuda a comprender la realidad de la comunidad cristiana y dentro de ellas y de manera especial la parroquia. ¿Cómo podemos entender la parroquia? La podemos entender, por lo tanto, como un conjunto de miembros que configuran un cuerpo. No es una unión anárquica, es una unión en la que cada uno de los miembros tiene una función y es una unidad que tiene entidad en sí misma. Por lo tanto, tenemos que decir que la parroquia es la manera local en la que se da la totalidad de la iglesia. Nos dice además el texto que leíamos al inicio, la instrucción, que una de las características particulares de la parroquia es ser pars diocesis, es decir, es ser parte de la diócesis, es formar cuerpo con la diócesis. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, en estas iglesias, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una, santa, católica y apostólica. Por lo tanto, entendemos que la parroquia es parte, podríamos decir, miembro de un cuerpo más amplio que es la diócesis y de un cuerpo más amplio que es la iglesia, donde se ensalza, donde se conecta, donde comulga, donde se hace iglesia en la medida en que mantiene esa comunión con la Iglesia universal. Nos dice además la instrucción que la parroquia es una comunidad de fe. Recordamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el versículo 20 del capítulo 18. Dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí donde están los discípulos, allí donde están los creyentes, allí donde está la iglesia, está Jesús. Esa es nuestra fe, sobre la cual se fundamenta la realidad de la comunidad cristiana, concretamente de la parroquia. Podríamos decir, por tanto, y es la última nota, que la parroquia es una comunidad orgánica, y esto es muy importante. Fijémonos en la imagen, que contiene una serie de pequeñas comunidades diversas en sí, en su colorido, pero que todas ellas forman parte de un órgano mayor, pero no dejan en sí mismas de ser cada una iglesia plena. ¿Esto qué significa? Que la parroquia se inserta dentro de un cuerpo orgánico,
donde ella, por un lado, es cuerpo, es decir, es un conjunto de miembros que dan vida a un cuerpo, pero también es la parroquia miembro en la medida en que forma parte de un cuerpo mayor que es la Iglesia Universal. Este concepto nos parece en este sentido el más importante porque nos permite comprender que la parroquia no es una entidad aislada ni autónoma, sino que es en la medida en que está en relación y genera en su seno relación entre comunidades. Podríamos decir, por lo tanto, que la parroquia es en la medida en que va vinculando y se vincula, en la medida en que es cuerpo que vincula miembros, en la medida en que es un miembro que vincula a un cuerpo mayor, que es la Iglesia diocesana y la Iglesia universal. ¿Cómo se organiza esta realidad de la parroquia? La Iglesia contiene básicamente dos estructuras básicas fundamentales sobre las cuales se debe construir la comunión parroquial, la comunión eclesial. Un primer órgano importante de comunión es el Consejo Pastoral, donde nos dice Christus Dominus, el Concilio Vaticano II, en su número 27, es muy de desear que se establezca en la diócesis un consejo especial de pastoral presidido por el obispo diocesano, formado por clérigos, religiosos y seglares especialmente elegidos. El cometido de este consejo será investigar y justipreciar todo lo pertinente a las obras de pastoral y sacar de ello conclusiones prácticas. Es decir, que la Iglesia nos habla de un cuerpo organizado que tiene en su cabeza un consejo que hace posible la comunión. En este caso concreto nos está hablando de un consejo diocesano, pero que tendrá su réplica en la parroquia. Y es por eso que podemos acercarnos al número 536.1 del derecho canónico, que nos dice: si es oportuno, a juicio del obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, se constituirá en cada parroquia un consejo pastoral que preside el párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, presten su colaboración para el fomento de la actividad pastoral. Podríamos decir, por lo tanto, que el consejo pastoral es la concreción de la parroquia, es lo que hace visible la parroquia en cuanto a espacio de comunión y de encuentro y de discernimiento de las acciones pastorales que debe llevar adelante una parroquia. Una parroquia, por lo tanto, no es el párroco. Una parroquia no es solamente su dimensión sacramental o litúrgica. Una parroquia no es solo la asistencia social. La parroquia es un cuerpo, repetimos, cuyos miembros se unen para formar un cuerpo mayor. Y la visibilidad de esa corporeidad, de esa comunión orgánica, es en la parroquia el consejo pastoral. Hay otra instancia también importante que debemos tomar en cuenta, y es que el consejo pastoral tiene dos características fundamentales o dos funciones fundamentales. La primera es una función consultiva. El consejo pastoral consulta, quiere decir, establece un diálogo sincero y profundo para dar luz en los diferentes asuntos de cara a su posterior ejecución. Es en esta medida la concreción de la sinodalidad, a la que vamos a dedicar un espacio al final, pero que es muy importante. Y aunque tiene un voto meramente consultivo, tal y como nos lo establece el número del derecho canónico que acabamos de leer con anterioridad, el párroco está en la obligación de escucharlo para elaborar e implementar la programación pastoral de la parroquia. Al párroco le corresponde tomar las decisiones después, y esto es importante, de haber escuchado el parecer del consejo. Esto es muy importante porque es, repito, lo que hace visible, y es la idea central sobre la que tenemos que vertebrar este curso de hoy, es lo que visibiliza la
comunión de las diversas comunidades que forman y hacen vida en la parroquia. Hay una segunda función representativa que de alguna manera la acabamos de afirmar, en la que en el Consejo Pastoral todos los movimientos, grupos apostólicos, miembros de los diferentes sectores de la sociedad deben estar representados. El Consejo, nos lo dice el autor de este texto, es como el espejo de la parroquia, donde deben estar todas las entidades, todas las comunidades que en esa parroquia hacen vida. Y una tercera característica fundamental de este consejo pastoral es que es permanente, es decir, goza de cierta estabilidad, aunque los miembros deben renovarse periódicamente. Otro órgano importante que expresa la comunión dentro de la parroquia es el Consejo Económico, que está mucho más legislado en el derecho canónico y que además es digamos, el eje vertebral de la gestión de una parroquia. Nos dice el derecho canónico, en toda parroquia ha de haber, fíjense que esto sí es de carácter obligatorio, un consejo de asuntos económicos que se rige además de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el obispo diocesano y en el cual los fieles elegidos según esas normas prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, sin perjuicio de lo que prescribe el Canon 532, que habla del párroco como representante de la parroquia. Esto que acabamos de decir, entonces, nos ayuda a comprender cómo la parroquia es un conjunto de comunidades que tienen vida en un lugar determinado, pero que no se encuentran de manera anárquica, ni son en su carácter absolutos. Un movimiento, por ejemplo, no debe ser absoluto en una parroquia, no debe ser la única comunidad que exista. Una propuesta, una comunidad, imaginémonos por ejemplo la Legión de María, la Renovación Carismática, imaginémonos por ejemplo el catecumenado, cualquier otra forma en la que se expresa la Iglesia, no deben ser nunca absolutas, nunca deben ser la parroquia en sí misma, nunca debe identificarse la parroquia con un movimiento eclesial. La parroquia es en sí misma comunión de comunidades, cuya visibilidad se da en el consejo pastoral. Ahora, ¿cómo se entiende esto desde la perspectiva escolapia? Es muy importante porque establece también la misma normativa que las parroquias pueden y deben, incluso en algunos casos, ser dadas, su administración debe y puede ser dada por la diócesis a una congregación, a una orden o a un instituto de vida apostólica. Este carácter, esta acepción que hace el Instituto de Vida Consagrada en la parroquia hace que la parroquia adquiera matices carismáticos y organizativos propios del instituto. Es decir, que la parroquia no se riñe con los diferentes carismas que tienen parte en la iglesia. Y así como nosotros como escolapios debemos reconocer que la parroquia es una comunión de comunidades donde algunas estarán más vinculadas a la escuela pía que otras, también es cierto que el eje transversal por el cual se construye el proyecto de la parroquia está directamente relacionado con el carisma particular. Quisiéramos tener algún espacio más, no lo vamos a tener, pero sí quisiéramos hacer alguna nota sobre la sinodalidad muy puntual, porque entendemos que la sinodalidad es la que hará posible que la parroquia sea auténticamente una comunidad de comunidades. La sinodalidad, una de los elementos fundamentales del magisterio del Papa Francisco en este momento, nos dice que es la condición de posibilidad. Si no hay sinodalidad, la parroquia, aunque exista como institución, no existirá como comunidad de comunidades. La sinodalidad es la condición de posibilidad para que una parroquia pueda llegar a ser una auténtica comunión. Nos dice el Papa Francisco en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos:
El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, dice el Papa Francisco, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores y obispo de Roma. No podemos profundizar más en este tema, vamos a facilitarles a ustedes un artículo sobre el cual ustedes van a poder trabajar y acercarse a este concepto fundamental e importante, claro, para este tema. Espero entonces que hayan podido aprovechar, que hayan podido disfrutar de esta exposición en la que, hemos querido acercarnos muy brevemente a esto de lo que representa una parroquia en su nota de comunión. A todos ustedes muchísimas gracias y que Dios los bendiga.